Entonces vamos a continuar con nuestra clase del curso de física clásica, que en realidad es mecánica clásica, pero estábamos con la suma de vectores. Entonces yo haré otro ejemplo. Tenemos al vector A, que es igual a menos 3i más 2j. Y tenemos al vector B mayúscula, que es igual a más 4i menos 5j. Yo quiero sumar ambos vectores. Entonces tendría A más B. Y entonces voy a sumar los coeficientes que están con el vector I unitario. Y les pondría al final, los multiplicaría por el vector I unitario. Y voy a sumar los coeficientes, sumar algebraicamente, los coeficientes que están con el vector J unitario. Y los multiplicaría por el vector J unitario. Sería menos 3 más 4. Menos 1, menos i, y el otro sería 2 más menos 5, menos 3j. Reviso rápidamente que todo esté bien. Pues sí, todo está bien. Ahora voy a graficarlos. Entonces tengo el plano, donde aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X. Mi vector A estaría formado por los vectores menos 3i, que quiere decir que tengo menos 3 unidades sobre el eje Y, sobre el eje X, menos 3, más 2j, que tengo 2 unidades en j, menos 3 más 2, y sería menos 3i, más 2j, y la suma de ambos vectores nos daría el vector resultante de ellos, que gráficamente sería aquel vector que parte del origen hacia el punto en que se encuentran esta coordenada junto con esta coordenada, que es aquí y aquí. Entonces mi vector A mayúscula sería, como les estaba diciendo, menos 3i más 2j, mientras que mi vector B sería 4i, quiere decir que hay 4 unidades positivas sobre el eje X menos 5 unidades negativas sobre el eje Y. Entonces sería 4i menos 5. Y el punto de encuentro de estos dos coordenadas sería este de aquí, con lo cual mi vector B mayúscula sería igual a aquel vector que parte del origen y va hacia el punto de encuentro de ambas coordenadas. Entonces sería aquí mi vector B. Y la suma de ambos vectores, que gráficamente sería, si se dan cuenta, en este vector no es tan fácil de observar la suma. Voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a poner que el vector B es un poquito más grande, para que pueda ser bien. No, que está un poco más inclinado, es menos 3, menos 4, está así. 3, menos 3 y 2. Bueno, es que aquí es difícil que yo pueda decirles gráficamente cómo sería la suma de los vectores. Pero analíticamente los he definido de forma a la perfección. Es por eso que yo prefiero solamente, como les estaba diciendo, yo prefiero solamente definir a las operaciones con vectores de manera analítica que estarla graficando. Y como les había mencionado en la otra ocasión, cuando ustedes vayan avanzando en la carrera se darán cuenta que no es necesaria la forma gráfica más que para darse una idea de hacia dónde se dirige el vector, pero al definirlo analíticamente con precisión es suficiente para poder estar haciendo muchos cálculos. Entonces vamos con otra suma de vectores. Ahora voy a decir que es el vector C, que el cual es igual a 2i menos 6j, y el vector B, que en este caso pondría que es igual a menos i más 3j. Y entonces la suma entre ambos sería C más D, y esto es igual a 2 más menos 1, sería 1 vector unitario, y luego sería menos 6 más 3, sería menos 3j, 2 menos 1, 1, menos 6, menos 3j. Y entonces gráficamente, ¿cómo se vería esto? Entonces paso al plano. Aquí tenemos y, aquí tenemos x, y aquí tenemos el vector c, que es 2 unidades en x, y menos 6, que sería 6 unidades negativas en y. Y aquí tendría las dos coordenadas dado por este vector 2 y menos 6, siendo que el punto de unión de ambas coordenadas sería el vector. Desde el origen hacia dicho punto sería el vector C, mientras que mi vector D es
menos 1, una unidad en X, menos 1, más 3, otra unidad en Y, uniendo ambas posiciones sería el punto de origen del vector hacia el lugar donde se encuentran, sería mi vector D mayúscula. Y la suma entre ambos, viéndolo de forma gráfica, sería la proyección de este vector, menos 1, 2, pues sí, es que de hecho es el mismo, 1 menos 3. Bueno, la suma de ambos, ya utilizando la definición analítica, sería 1 y menos 3, el cual quedaría aquí, por aquí. 1 y menos 3. Voy con otro ejemplo. Ahora, tengo el vector, voy a ponerle el E, que es igual a 4i más 7j, y el vector F, que es igual a, voy a ponerle, menos 3i más 3j, menos 3i más 3j. Sumando ambos vectores tendría vector E más vector F, y esto me da 4 más menos 3, que es I, 7 más 3, que es 10, más 10j. Y entonces, pasando esto al plano, ¿cómo se vería? Aquí tengo Y, aquí tengo X. Y entonces el vector E sería igual a 4 unidades sobre X, más 7 unidades sobre Y, que queda, voy a poner más por acá, quedaría aquí. Y entonces el punto de encuentro entre ambas coordenadas sería la suma de los vectores 4i más 7j, que me da el vector E. Y el vector F sería igual a menos 3, estaría por aquí, más 3, que estaría por acá. Y entonces el punto de encuentro de ambas coordenadas, menos 3 y 3, sería el vector F. El vector F, menos 3 y 3, el punto de unión de ambas coordenadas, el vector F. Y ahora tenemos que la suma analíticamente, ¿cómo quedaría? Pues proyecto una línea paralela al vector E, donde el punto de origen de esta línea que se proyecta paralela al vector E sería el otro vector, midiéndolo, esa línea paralela midiendo lo mismo que E. Aquí tendría 1, aquí 1, y ahora proyecto esta línea proyecto una línea paralela a este vector, de tal forma que el origen de ese vector que se está proyectando esté en la punta de flecha del otro vector. Y ya tendría otra línea, y desde el origen hacia el punto de encuentro entre ambas líneas, que son proyectadas a partir de vectores paralelos tanto a E como a F, se tendría al vector que resulta de la suma, gráficamente al vector que resulta de la suma de ambos, que es E más F. Ahora voy con otra suma de vectores, que ahora tengo el vector, voy a ponerle el vector G, que es igual a 4i menos 3j, y h, que es igual a menos 2i más 6j, menos 6j, vamos a ponerle menos 6j. Por lo cual la suma de ambos sería igual a 4 más menos 2, que es 2. Luego menos 3 más menos 6, que es menos 9j. Entonces 4 más menos 2, 2, menos 3 más menos 6, menos 9j. Y esto me daría el siguiente plano cartesiano. Entonces tendría el eje X, el eje Y, y tendríamos vector G, sería 4 en X, 4, menos 3 unidades hacia el eje hacia Y, negativo, menos 3, y la suma de ambos vectores, la suma 4 menos 3, la suma de ambos vectores, sería el vector resultante, la suma de ambos vectores. Gráficamente estaría dado por el punto de encuentro entre estas dos coordenadas. Y entonces dicho vector, que resulta de la suma del vector 4i vector unitario menos 3j vector unitario, que surge
de la unión de las coordenadas 4 para el eje X positivo menos 3, menos 3 para el eje Y negativo. Su punto de unión sería el vector 4 menos 3i, que es el vector G. Mientras que el vector H, analíticamente hablando, sería aquel que resulta de tener menos 2 hacia el eje hacia el eje X negativo, menos 2, y menos 6. Bueno, en este caso 6 hacia el eje Y negativo. El punto de unión de ambas coordenadas, siendo que el punto de unión de ambas coordenadas sería el vector H, que resulta de la suma de menos 6 y menos 6j. Aquí está. Y gráficamente la suma entre ambos vectores sería la proyección, bueno, primero tendríamos, para obtener gráficamente la suma entre ambos vectores, debemos considerar un vector que se proyecta paralelo a este vector y cuyo punto de origen sería la punta de flecha del otro vector, mientras que hay que proyectar de forma paralela, hay que hacer la proyección de forma paralela de este vector hacia acá, de tal manera que el punto de origen del vector paralelo a F, del vector paralelo a eje, sea la punta de flecha del otro vector. La unión entre ambos vectores paralelos del origen hacia dicha unión sería el vector que resulta de la suma de ambos vectores. Ahora voy a ver la resta de vectores, que también es muy sencilla. Voy a tener el vector A, que es igual a 6i vector unitario más 7j vector unitario, y el vector B, que es igual a menos 2i vector unitario más 3j. Yo diría vector A menos vector B. Y este sería igual a A menos B sería 6 menos 2, 8. Y luego sería 7 menos 3, 7 menos más 3, 7 menos 3, 4, más 4, J. Y entonces tengo que la resta de estos vectores ya la realicé, y gráficamente ¿cómo se vería? Pues miren, aquí tengo el vector A, que es 6, sería 6 sobre el eje X, entonces estaría por aquí, 6, 7 sobre el eje Y, estaría sobre aquí. El punto de unión entre ambas coordenadas sería el vector A, que es 6i más 7j, y ahora tendría al vector B, que es igual a menos 2 más 3j, y entonces el punto de unión de ambos vectores sería menos 2i más 3j. Ya, y gráficamente ¿cómo sería esto? Pues bien, si yo tengo a menos b, quiere decir que el vector a menos b está definido por aquel vector que va de la punta de flecha del vector a la punta de flecha del vector a la punta de flecha del de la punta de flecha del vector b. ¿Quién es b? De la punta de flecha del vector b a la punta de flecha del vector a. Ese sería mi vector a menos b, gráficamente hablando. Entonces tenemos el vector A y el vector B. Tenemos el vector A y el vector B. Vamos a restar ambos. Nos dio esto. Gráficamente, ¿qué quiere decir la resta del vector A menos el vector B? Ese sería igual a otro vector, el cual va del vector B al vector A. Ahora vamos a hacer otra resta de vectores. Tenemos el vector C, que es igual a 8i menos 4j, y el vector D, que es igual a menos 12i más 5j. Y las resta entre ambos, voy a ponerle C menos D. Ahora entonces C menos D sería 8 menos 12, que sería 20, porque sería más 12. Y luego sería menos 4 menos 5, sería menos 9j. Aquí se me estaba olvidando i. Y ahora, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Sería 8 para x, 8 para x, y menos 4 para y, 8 graficando el vector C sería 8 para x y menos 4 para y, menos 4. El punto de unión entre ambas coordenadas sería el vector C. Y ahora voy con el vector D, que sería menos 12, aquí es menos 12, y luego 5j, 5 para acá. El punto de unión entre ambas coordenadas sería el vector D. Entonces veo que no se haya cometido algún error hasta este punto. 8 menos 4, 8 menos 4 está bien.
Sí, está bien. Y entonces la resta entre ambos es aquel vector que va de... La resta entre ambos de tal forma que tengo el vector C menos el vector B, gráficamente hablando, es un vector que va de D, desde la punta de flecha de D hasta la punta de flecha de C. Y ese sería el vector C menos D. Por ejemplo, si yo hubiera tenido el vector D menos C, sería aquel vector que va de la punta de flecha de C hacia la punta de flecha de D. Bien, ahora vamos con... suma y resta de vectores tridimensionales. Como yo les había dicho, voy a repetir lo que yo les había mencionado sobre los vectores. Existen varias formas de representar los vectores a través de vectores unitarios. Yo tengo, por ejemplo, el vector f, que para este caso va a ser igual a 6i menos 4j más 9k. Ahí está. Pero también este vector f puede ser definido como 6x vector unitario menos 4y vector unitario más 9z vector unitario. Entonces 6 menos 4 más 9, pero también podríamos definirlo, la definición que les encanta a los matemáticos que ya ven cosas mucho más complejas, 6a subíndice 1 menos 4a subíndice 2 más, esto es un 9, ¿no? Más 9 a subíndice 3 vector unitario. O si ustedes manejan el campo eléctrico, cuando ustedes manejan cantidades como el campo eléctrico, que se utilizan mucho en campos y ondas electromagnéticas y otras materias, si quieren manejar muchas dimensiones, cuando ya hacen cálculos muy teóricos, sería 6e subíndice 1 menos 4e subíndice 2 más 9e subíndice 3, y así se irían hasta un infinito números de vectores unitarios, e subíndice 4, e subíndice 5, e subíndice 6, pero eso se maneja en cálculos más complejos. Nosotros no haremos eso, utilizaremos principalmente esta notación o esta notación. Entonces, ahorita trabajando con los vectores, la suma de vectores tridimensionales, pues es cuando están en su forma rectangular, es igual a como lo hemos estado manejando para la forma bidimensional. Realmente es muy sencillo. Y entonces, por ejemplo, yo voy a tener que mi vector f más mi vector g, que es igual a menos 4i más 8j más 3k. Y voy a sumar ambos vectores. F vector unitario más g vector unitario sería igual a 6 más menos 4, esto es 2. Luego sería menos 4. Más 8, que esto es más 4j, y luego sería 9 más 3 más 12k más 12k. Entonces 6 más 2, 4, 12k. Gráficamente, ¿cómo se vería esto? Pues gráficamente se vería así. Entonces tengo x, y y z. 2 sería más 2i, que significa 2 unidades en el eje x positivo. Aquí va, 2. 4j serían 4 unidades en el eje y positivo. 4. Y 12 serían 2 unidades en el eje z positivo. Entonces voy a proyectar la coordenada sobre el plano XY, porque aquel plano formado por los ejes X y Y es el plano XY. Entonces tendría estas coordenadas. Y la coordenada de 2 y la coordenada de 4 al encontrarse me generan este punto. Ahora me falta 12, un avance de más 12 sobre el eje Z. Entonces más 12 sobre el eje Z más o menos quedaría por aquí. De tal forma que del origen hacia donde yo he quedado, al considerar por última, a partir del punto que surge de la unión de las coordenadas de X y Y, que es 2 y 4, elevarme la última coordenada, que es más 12, o sea 12 hacia arriba, y al unir lo que quedamos, en donde quedamos finalmente con el origen, ese sería ya mi vector f más g. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué sería? Suma, ahora yo tengo el vector h más el vector z, donde el vector h es igual a menos 2i más menos 2i más 3j menos 2k, mientras que el vector z sería igual a 4i más 7j menos 4k. Y entonces yo tengo vector h más vector z sería igual a esto. Menos 2 más 4, 2.
3 más 7, 10, menos 2 menos 4, menos 6K. Gráficamente, ¿cómo se vería esto? Pues tenemos eje X, eje Y, eje Z. Y sería 2 unidades, se avanzan 2 unidades sobre el eje X positivo. Se avanzan 10 unidades sobre el eje Y positivo. Y se avanzan 6 unidades sobre el eje Z negativo porque tenemos un menos. Al hacer el encuentro entre las coordenadas del plan del X y Y, lo cual se tiene que realizar sobre el plano que forman ambos ejes, es decir, sobre el plano XY, que estaría aquí, bueno, que estaría aquí. Hacemos el encuentro de ambas coordenadas de X y de Y, me genera este punto. Ya solamente me falta el punto sobre el eje Z que dice menos 6, dice 6 menos, que quiere decir que 6 unidades hacia abajo, 6 unidades hacia abajo. Aquí quedaría. Y la unión del origen entre ese punto sería mi vector H más Z. Okay. Ahora voy a hacer la suma tridimensional de varios vectores. Voy a hacer la suma tridimensional de varios vectores. Yo tengo, por ejemplo, el vector A, que es igual a 2i menos 4j más 6k. El vector B, que es igual a 4i más 3j menos 12k. El vector C, que es igual a 8i menos 3j más 6k. Y un último vector D, que es igual a menos i menos 6j más 9k. Y yo quiero sumar todos los vectores. A vector más B vector más C vector más D vector. Y entonces sería 2 más 4 más 8 menos 1, que eso me da 14 menos 13. 13i vector unitario. Y el otro sería menos 4 más 3 menos 1 menos 3 menos 4 menos 10j. Menos 10j, sí. Espérenme. Sí, menos 10j. Y luego sería 6 menos 12 menos 6 más 6, 0 más 9k. Más 9k. Muy bien. Entonces ya obtuve la suma de todos estos vectores, lo cual es una suma algebraica directa. Pero recuerden, las i's con las i's, las j's, bueno, los coeficientes de i's se suman con los coeficientes de i's, los coeficientes de j's con todos los coeficientes de j's, y los coeficientes de k vector unitario con todos los coeficientes de k vector unitario. De tal manera que tridimensionalmente, ¿cómo se vería esto? ...13 unidades positivas sobre el eje X... Bueno, 13 unidades sobre el eje X positivo... porque tenemos un más, por aquí estaría 13... Recuerden, X, Y, Z... Entonces 13... 10 unidades negativas sobre el eje Y... Por aquí estaría... menos 10... 9 unidades positivas sobre el eje Z... 9... Y entonces... cuando se encuentran las coordenadas de X y Y... las cuales están sobre el plano... XY tendría lo siguiente. Aquí están las coordenadas de 13 encontrándose con la coordenada de 10 en este punto. Ahora dice más 9K, quiere decir que voy a avanzar 9 unidades sobre el eje, 9 unidades hacia arriba. 9 unidades hacia arriba porque estamos manejando una línea paralela al eje Z y como tenemos más, por eso son hacia arriba. Entonces digo más 9 hacia arriba, lo cual... Aquí tendría el punto, el cual al unirse con el origen ya me estaría dando el vector que resulta de la suma del vector A más B más C más D. Ahora vamos con otro ejemplo de suma de vectores tridimensionales y sería lo siguiente. Suma de vectores tridimensionales sería A, ahora voy a poner A que es igual a menos 13i más 2j más 8k, mientras que B es igual a 4i menos 6j más 9k, mientras que C es igual a menos 8i más 2j menos 3k, mientras que D es igual a 3i menos 6j más 9k. Ahí está. Entonces la suma de A más B más C, A más B más C más D es igual a
Menos 13 más 4 serían menos 9, menos 8, menos 17, más 3, menos 14. Menos 14 y... Luego sería 2 menos 6 menos 4 más 2 menos 2 menos 8 menos 8j. Voy viendo también que si no hay error. Menos 9 menos 17 menos 14 está bien. Menos 4 menos... Sí, está bien. Y ahora sería 8 más 9 17 menos 3 14 más 9 23. Más 23k. Y entonces tenemos el plano. ¿Cómo se vería esto en el plano? Tendríamos... Aquí tenemos... Z, aquí tenemos Y, aquí tenemos X y aquí tenemos el vector que se proyecta. Y tendríamos menos 14 y quiere decir que son 14 unidades sobre el eje X negativo por ser aquí un menos. Aquí está, menos 14. Menos 8 quiere decir que son 8 unidades sobre el eje Y negativo porque tenemos un menos. Menos 8. Más 23 quiere decir que tenemos 23 unidades positivas sobre el eje Z porque tenemos un más 23. Y ahora vemos, sobre el plano XY, el cual está formado por los vectores X y Y, vamos a encontrarnos el punto que surge de la unión de las coordenadas de menos 14 y menos 8. Entonces menos 14 sería su proyección de la coordenada hacia acá, la proyección de la coordenada menos 8 hacia acá, de tal forma que tenemos este punto. Y ahora más 23. Quiere decir que voy a avanzar 23 unidades hacia arriba y es hacia arriba porque tenemos un más 23 y lo que resulta de la unión de este punto con el origen del sistema coordenado, que es donde tenemos la coordenada 0,0,0, sería el vector que resulta de la suma de A más B más C más D. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo en el cual tenemos lo siguiente. Tenemos el vector A, el vector el vector A, que es igual a menos 3, X vector unitario, más 4, Y vector unitario, menos 7, K vector unitario. Luego tenemos B, que es igual a menos X vector unitario, más 2, Y vector unitario, menos 7K vector unitario. Luego tenemos C, que es igual a 4X vector unitario, menos 2Y vector unitario, menos 1K vector unitario. Y finalmente tenemos D, que es igual a 5X vector unitario, más 3Y vector unitario, menos 4K vector, más 4K vector unitario. Y entonces la suma de ambos, si se dan cuenta, estoy utilizando la otra notación para que también se acostumbren a ver este tipo de notación. Sería igual a más B más C más D. Y esto es igual a... sería menos 3 menos 1 más 4, 0 más 5, 5. 5. Y luego sería 4 más 2, 6 menos 2, 4 más 3, 9. Aquí es X, vector unitario. Más 9, Y vector unitario, entonces sería 5, entonces luego 6 menos 4 más 3, no, 4 más, aquí hay un error, 4 más 2, 6 menos 2, 4 más 3, 7, aquí tenemos un 7, aquí debe ser 7, luego sería menos 7, menos 14, menos 1, menos 15, más 4, menos 11, K. Reviso rápido todo, 4, 7, 14, 15, sí, está bien. Y entonces en esto, ¿cómo se vería en el plano tridimensional? Tenemos lo siguiente, el plano. Y sería X, Y, Z. X, Y, Z. Entonces, para el vector, para X sería 5. 5 unidades sobre el eje X positivo porque tenemos un más, 5. 7 unidades sobre el eje Y positivo porque tenemos un más, 7. Y 11 unidades sobre el eje negativo porque tenemos un menos. Cuando nosotros unimos las coordenadas de X y de Y sobre el plano XY, el plano formado por los ejes X y Y, los proyectamos de tal manera que tenemos al punto de unión. Ahora falta solamente menos 11. Quiere decir que vamos a avanzar 11 unidades hacia abajo porque tenemos un menos. Menos 11. Aquí está. Ahora sería del origen a ese punto el vector que resulta de A más B más C más D. A más C más D. Ahí está. A más B más C más D. Y ahora vamos a la resta de vectores. Que sería E vector E 10 I menos 4J
menos 4j, 10i menos 4j, más 9k, f, menos 2i más 8j, menos 3k. Yo voy a decir vector e menos vector f. Y entonces tendría... el tiempo ya se me va a acabar por el momento. Continúo en el siguiente video tutorial.